Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Estic convençut que no hi ha hagut pagament de comissions. Resulta que no quadra ni una sola xifra. No té res a veure amb el 3%. Crear mecanismos para que se cumpla la ley a mí no me parece que sea una cuestión de los años 30, más bien al contrario, creo que es una muestra de madurez democrática y es lo que ocurre en todos los países civilizados. Por contra, sí que pienso que aquellos dirigentes que consideran que en función de su estatus, de su situación o de su forma de pensar se pueden saltar o no las leyes según le parezcan, esto sí que es propio de dictadores bananeros que hay por allí, por algunos países, ¿no? Sí, me parece un disparate. A estas alturas de la vida a mí me sorprenden pocas cosas. Lo que hace referencia a la formación política de Ciudadanos no me sorprende nada, porque su propuesta es suprimir el Tribunal Constitucional, por tanto no me sorprende que estén en contra de reformar la ley orgánica que regula una institución que ellos quieren suprimir. Creo que lo coherente hubiera sido no haber dicho nada, ¿no? Porque si quieren suprimir el Tribunal Constitucional, pues en fin, pues ¿para qué van a criticar la reforma de la ley orgánica reguladora del Tribunal Constitucional? El Partido Socialista, honradamente, yo hubiera deseado, sinceramente, pues una posición más colaboradora. Sí, me parece un disparate. A aquestes alçades de la pel·lícula, jo en aquest tipus de casualitats ja no hi crec. L'altra consideració que els volia fer és que aquesta actuació està promoguda per la Fiscalia i per la Guàrdia Civil, que són poders que jeràrquicament depenen de les estructures del govern central i que alguns dels ministeris dels quals depenen, concretament el Ministeri de l'Interior, segons el nostre judici, no és pas un ministeri que en els últims temps es dediqui per tenir una actuació precisament exemplar. Señor Tomás ya nos tiene acostumbrados que los problemas de su gobierno, de su partido, siempre son responsabilidad de otro. No sé si encontraremos alguna vez de algo que el señor presidente de la Generalitat se haga directamente responsable. No conozco. El que tenemos más éxito, del enfermo de Europa que dejó Zapatero al gran motor de Europa que más crece y que más éxito tiene. No es verdad. No es verdad. Ni siquiera es verdad que no seamos un país rescatado. Somos un país rescatado en un rescate low cost, como las compañías aéreas actuales. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Entramos con optimismo en esta jornada, hoy día 3 de septiembre de 2015, jueves. Y digo, como está terminando la semana, como además es una etapa rara, porque estamos a principio del mes de septiembre, en el que todavía hay algunos que siguen de vacaciones, otros que se están incorporando, algunos que se marchan, así que es todo como medio extraño. Por eso digo, vamos a entrar con un poquito de energía. Así que lo hacemos al ritmo de Fridonia, como en los últimos días. Y bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que este es un espacio donde nos reunimos cada mañana con los periódicos alrededor de una gran mesa en el que se junta toda la resistencia
con unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para tratar de ofrecer alguna explicación más allá del ruido que generan los medios de comunicación tradicionales, de una forma un poco sosegada y con una visión un poco menos intencionada. Así que saludamos primero a quienes se incorporan en diferido, porque pueden estar escuchando este programa por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo hacen a través de iTunes, a través de radiocable.com, de Spreaker, iVoox, YouTube. Y saludamos, cómo no, a quienes se incorporan en directo, a quienes componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, este CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Y ahí tenemos a Enrique Quesada, Anela, Rojo hasta la médula, Monse Gómez, Ana María Iglesias, Sonia Ballesteros, Tony Matarín, El Pínguez, Elemín, Malagón, Cora, Javier Crae, Nacho Stop Tip, Sonia, Fernanda, tu vecino, Hab Balfrey, en fin, tantos y tantos, Manel, Grimald, tantos y tantos amigos que se incorporan utilizando ese hashtag, la cafetera Europa indiferente, la cafetera Europa indiferente. Quiero que hablemos de eso, luego dedicaremos un momento, porque además está en las portadas de los periódicos hoy, esa imagen tan dramática de un niño ahogado en la costa de Turquía. En fin, el niño en la playa, lo llevan hoy, es una imagen absolutamente dramática. Ha suscitado un gran debate en Internet, ha suscitado un enorme debate en la red, y me gustaría que reflexionásemos algo sobre este asunto. Pero vamos a hacerlo después, porque también ayer surgió aquí un debate que quiero que abordemos, porque también sabéis que está todo esto de la investigación del 3%, la conspiración. Ayer Artur Mas habló y entonces lo achacó toda una conspiración, también está en las portadas de los periódicos hoy. Pero yo me preguntaba, y surgió el debate aquí, ayer me preguntaba, ¿qué impacto va a tener todas estas denuncias que tienen mucho de mediático, mucho de teledirigido? ¿Qué impacto va a tener después en las elecciones? Unas elecciones que se presentan muy singulares por ese elemento tanto disruptivo que supone que se han convertido en unas plebiscitarias. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué opina la gente viendo estos casos, con toda esta campaña mediática? ¿Cambiará su orientación del voto? Así que quería que hablásemos con un sociólogo, un buen analista de encuestas, que nos diga cómo está la fotografía en este momento, el retrato de nuestro país en términos de voto, y sobre todo si estas cosas afectan, si la gente cambia o no la orientación de su voto en función de lo que se encuentra en las portadas de los periódicos, ¿no? Así que vamos a hablar con Ignacio Urquizu, que sabéis que es un muy experto analista, sociólogo, y que además ha dado un salto a la política, y vamos a hablar con él para tratar de analizarlo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Hola. Ignacio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Radiocable.com. Bueno, sabéis que Ignacio Urquizu es doctor europeo en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es un analista muy reputado, le hemos entrevistado aquí en otras ocasiones, maneja muy bien las encuestas, maneja muy bien toda la sociología española y en las últimas elecciones dio un salto a la política. Ignacio Urquizu, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estaba yo muy intrigado porque hemos hablado contigo en otras ocasiones en el programa como analista y de pronto aparcas tu carrera en parte y te metes en política. ¿Por qué? Sí, bueno, la verdad es que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que siempre he tenido bastante vocación, digamos, relacionada con el servicio público, es decir, que siempre me he considerado una persona que estaba muy metida en la sociedad y colaboraba pues en bastantes cosas y siempre me ha gustado mucho pues colaborar un poco para que mi sociedad mejore. Y por otro lado, porque las circunstancias del país yo creo que son también bastante especiales o distintas, ¿no? Ahora mismo, dada la situación por la que estamos pasando, en la cual pues seguramente vamos camino a una legislatura con muchos cambios políticos, económicos, sociales en nuestro país, bueno, pues intentar estar en ese momento
creo que puede ser interesante o relevante, ¿no? Así que, bueno, la combinación de vocación con las circunstancias del país son las que me han dado, pues, digamos, la motivación extra para poder participar ahora mismo en la política de España. Bueno, en todo caso, tú eres sociólogo. Yo quería hablar contigo porque es que ayer, durante el programa, surgió un debate, que estábamos leyendo los titulares y hubo quien preguntó ¿cómo es posible que en este país, viendo las encuestas, el Partido Popular siga siendo el primer partido en intención de voto? Bueno, desde el punto de vista técnico, ahí hay como muchas cosas, ¿no? Es decir, la última encuesta del CIS lo que nos dice es que la primera fuerza política en intención directa de voto, es decir, sin hacer algún tipo de cocina, si recordáis los datos, era el Partido Socialista. Lo que sucede es que luego, cuando se aplican los diferentes mecanismos para hacer una predicción electoral, es el Partido Popular la fuerza que pueda ser primera, ¿no? Eso seguramente es porque el que hace la predicción presupone, y yo creo que de forma seguramente acertada, es que hay una parte de voto oculto ahora mismo en el Partido Popular y que por lo tanto la gente no está declarando, todo el mundo está diciendo que lo va a votar cuando en realidad sí que lo hará, ¿no? ¿Por qué por qué el PP es primera fuerza y por qué el PP además puede tener voto oculto? Bueno, la idea del voto oculto siempre está asociada al voto más vergonzante, es decir, tú lo vas a hacer pero no lo quieres decir públicamente porque te da vergüenza. ¿Por qué la gente se puede avergonzar? Por ejemplo, en esta legislatura el Partido Popular ha estado muy salpicado por casos de corrupción. Admitir públicamente que tú vas a votar a un partido corrupto, pues no está bien visto. Lo que pasa es que lo que sabemos es que las grandes motivaciones detrás del voto son más ideológicas, no tiene que ver tanto con cuestiones como la gestión, sino más bien con tus valores y con tus creencias, ¿no? Así que la gente dice, bueno, pues voy a votar siempre a los míos, yo sé que son unos corruptos, pero es que son los que me siento más próximos. Y a veces hacer argumentos del tipo, como todos son iguales, pues yo me quedo con los míos y queda igual, ¿no? El segundo elemento es porque el PP pues puede seguir por delante es justamente por eso, porque lo que sabemos es que la corrupción no se castiga, o por lo menos no se castiga tanto como se debería castigar. Es decir, porque sabemos por comportamiento electoral que muchísima gente pues eso, tiene una cierta tolerancia a ese tipo de comportamientos, porque a veces dice, bueno, como digo, son los míos, como todos son igual que los míos, pues yo al final me quedo con los míos que son corruptos, porque también los demás son corruptos. Y porque, además de eso, hay gente que dice, vale, son corruptos, pero como decía en Argentina, queremos a Perón aunque sea un ladrón. Es decir, lo queremos porque produce buena gestión, porque acaba con el paro, porque hace que la economía crezca. Es decir, vale, es el precio que tenemos que pagar para que la economía funcione, ¿no? Yo creo que lo que hay básicamente, en primer lugar, es un cierto voto hacia el Partido Popular que no penaliza esa corrupción. En segundo lugar, siguen por delante, pero hay que recordar de dónde venimos, ¿no? O sea, tienen del 45%. Es decir, aunque estén ahora mismo en el 28, en el 30, estamos viendo una caída de entre 15 y 17 puntos. Y es una caída bastante grande, ¿no? Mientras que el Partido Socialista, seguramente lo que le está pasando es que primero aún ha conseguido el porcentaje de voto que tenía en 2011, es decir, aún está en ese espacio, y en su mismo espacio ideológico tiene muchas fuerzas políticas, una de ellas con mucha fuerza, como es Podemos, ¿no? Entonces, el PSOE tiene unas circunstancias mucho más complicadas que el PP, porque está compitiendo con mucha más gente, y además uno de ellos, pues digamos, como hemos visto en este último año en las encuestas, con mucho apoyo popular. El otro día, hablando con un compañero tuyo, un analista, me hacía un cálculo, que el panorama es muy convulso, pero me decía, mira, por la propia configuración de la ley electoral, por cómo se penalizan a las formaciones más votadas, el cálculo, a día de hoy, podría ser que el Partido Popular ganase en votos, pero que el Partido Socialista terminase gobernando y Pedro Sánchez terminase siendo el presidente del gobierno. ¿Es un cálculo acertado? ¿Es aproximado? ¿Te suena coherente? Eso puede suceder, y eso es lo que ha sucedido básicamente en mayo, ¿no? Es decir, el Partido Popular, por ejemplo, ha ganado las elecciones, digo, en votos. Los ha ganado en Aragón, las ha ganado en Valencia, las ha ganado también en Baleares, las ha ganado en bastantes sitios, pero no está gobernando esas comunidades autónomas, básicamente porque, digamos, en términos de escaños, pues no solo está muy lejos de la mayoría absoluta, sino que además no tiene ningún socio, o los socios potenciales tampoco les da para sumar, como podría ser Ciudadanos o partidos regionalistas. Entonces, es muy probable que ese escenario de mayo se repita en las elecciones generales. Un Partido Popular que acabe ganando en votos, pero que no tenga suficientes escaños como para producir, digamos, una mayoría. De hecho, lo que está haciendo el Partido Popular básicamente es, digamos, con su estrategia del miedo, alertar de esa situación. Es decir, lo que están diciendo constantemente es tener cuidado que nos puede pasar lo que ha pasado en mayo. Y entonces están agitando un poco el voto del miedo para ver si así movilizan más apoyos.
Y luego, viendo hoy todas las portadas y con todo el asunto que está montado en torno a Cataluña, el 3%, las comisiones, la corrupción que se destapa en estos días, o que vuelve a la actualidad en estos días, yo me preguntaba, como tú estabas aludiendo a cómo la corrupción pues introduce ese voto de la vergüenza o hace que la gente no exprese su voto, esto que en mi opinión es bastante estratégico, todo lo que está ocurriendo, es decir, que está bastante dirigido, que hay una campaña muy mediática sobre corrupción contra Convergencia, ¿esto afecta después realmente al voto? ¿O el que es independentista tiene muy decidido cuál va a ser su movimiento electoral? En principio, como te digo, ya no solo en España, los estudios electorales hechos a nivel internacional, es decir, en otros países, sobre todo en sitios han demostrado que la corrupción prácticamente no es penalista. Estoy hablando de estudios en Japón, en México, es decir, que más o menos hay cierto consenso en la ciencia política, por el cual pues la corrupción no tiene la penalización, por lo menos que un ciudadano normal podría esperar, sino que es una penalización muy reducida. Y además, en este caso, estamos hablando de Cataluña, tiene una circunstancia añadida, y es que cualquier tipo de ataque, además, realizado en esta dirección, puede ser considerado al que la sufre como una víctima, ¿no? Es decir, hay tendencia por el nacionalismo a victimizar todo esto diciendo, mira, lo están diciendo no porque seamos corruptos, sino porque nos queremos independizar. De tal forma que usan esta estrategia para decir, no les hagáis caso porque todo responde a esta estrategia. Y además... Puede ser un boomerang. Efectivamente. Entonces. Y tiene cierta credibilidad porque cuando estas denuncias se hicieron, cuando recordamos la época de Maragall como presidente, todo el mundo miró para otro lado. Es decir, cuando Maragall dijo el 3%, no oímos a nadie del establishment con esta fuerza denunciar aquello. Ahora, de repente, todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque han encontrado una factura. Pero, digamos, el argumento de victimizar a los nacionalistas cobra más fuerza como por decir, oye, si esto pasó hace tiempo, lo dijiste y si nadie dice nada, ¿y por qué lo decís ahora? A ver si tiene que ver porque nos queremos independizar, ¿no? Entonces, refuerza esa idea de que no se penaliza la corrupción porque, digamos, el que recibe la acusación pues busca argumentos para decir, no soy un corrupto, es que van a por mí. Perfecto. Puede no tener efecto. Entonces, Ignacio, y ya por último, escuchándote, viendo el panorama general, el retrato general de cómo es España, cómo cada lugar, cómo están afectando según qué temas, España, siempre se ha dicho, yo no sé si de una forma un poco mitológica, que España es un país de izquierdas. ¿Se puede decir eso? ¿Sí? Sí, yo creo que hay dos argumentos para sostener eso en todas las encuestas de opinión pública. El primero es cuando a la gente le preguntas por su ideología en diferentes modelos de formulación, ya sea esa clásica escala ideológica que hace el CIS de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda, 10 extrema derecha. La media está en el 4,5, 4,6 siempre, y además el porcentaje más alto de gente suele ser el 4, el 3, bueno, a veces el 5, depende de la temporada, ¿no? Pero siempre está en ese espacio del centro izquierda. O sea que cuando la gente se le pregunta, o cuando se le pregunta por etiquetas ideológicas, la primera respuesta siempre, la que tiene más porcentaje, es socialista o progresista. O sea que la gente siempre se ubica mayoritariamente en esos valores. En segundo lugar, hay una cosa también curiosa, y es que incluso cuando a la gente conservadora o de centro se le pregunta ya cosas muy específicas sobre el estado del bienestar, las políticas fiscales, es decir, ya sobre políticas públicas muy concretas, incluso la gente conservadora apoya el estado del bienestar con la misma fuerza que la gente de izquierdas, es decir, que incluso la gente de derechas y digamos en sus preferencias políticas hacia cómo tendría que ser nuestro país gobernado, también es de centro izquierda. Cuando le preguntan, ¿usted quiere educación pública? La mayoría de la gente de derechas la quiere. ¿Usted quiere sanidad pública? La mayoría de la gente de derechas la quiere. Entonces es como una curiosidad más añadida, y seguramente eso es lo que hace que cuando gobierna el Partido Popular no puedan acabar con la educación pública, la sanidad pública como a ellos les gustaría, porque saben que incluso su propio electorado también la valora de forma muy positiva, ¿no? Entonces ellos intentan hacer esos equilibrios de, bueno, no la estamos privatizando, sino que es una concesión, pero siempre es público. Por eso, porque incluso la gente aquí en España de derechas tiene ciertos valores socialdemócratas y tiene su lógica, ¿no? Porque la gente conservadora en España está también muy unida al cristianismo. Y los cristianos, los cristianos nunca toleran la pobreza, son gente siempre muy preocupada también por las desigualdades, ¿no? Entonces es gente conservadora, pero que tiene también esos valores más cristianos que hacen que seguramente pues el Partido Popular no puede ser un partido conservador tradicional como puede ser el Partido Republicano en Estados Unidos, y tenga que ser un partido un poquito más demócrata y cristiano como puede ser un partido como la CDU alemana, ¿no? Y los obliga a eso. Así que yo creo que esos dos elementos no se configuran, que no es un mito, sino que aparecen en las encuestas que España es un país de centro izquierda.
Pues Ignacio Urquizu, te voy a ir llamando de vez en cuando para ver cómo estás y también para que nos ayudes a entender un poquito cómo es el retrato de la sociedad española. Te lo agradezco muchísimo, Ignacio. Muchísima suerte. Muy buenos días. No, a vosotros. Muchísimas gracias. Radiocable.com. Que como siempre se ha hablado de ese asunto, casi de una forma mitológica, a mí me lo han sacado en algún debate, decían, no, pero esto de que España es de izquierdas, eso es una visión muy antigua, vaya, pues resulta que sí, y que incluso aquellas personas que se autocalifican como de derechas tienen una visión bastante democristiana de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Esto a mí me llama la atención porque yo creo que han estado sobrerepresentados, especialmente en los últimos años, los liberales en televisión. Se les ha permitido un espacio que realmente no tienen en la sociedad. Es decir, aquellas personas que lo que están es defendiendo la liberalización de los servicios, la salida del Estado y de los gobiernos, de los servicios públicos, por ejemplo, se les está dando una representación en televisión que ni tienen, porque no se observa en las encuestas, ni tienen ni siquiera dentro del Partido Popular. Es decir, no es la corriente mayoritaria, ¿no? Fijaos que hay quien dice, no, es que el Partido Popular hay muchas sensibilidades muy diferentes. No es lo mismo el Partido Popular del ministro de Asuntos Exteriores, de García Margallo, que es un tipo declarado democristiano y que cree en un tipo de capitalismo pues más próximo al capitalismo renano, donde hay una alta intervención del Estado en las cosas básicas. No es la misma visión que tiene una persona como Esperanza Aguirre, ¿no? Que la vemos abogar por la liberalización de los servicios, por la privatización de los servicios públicos básicos. Son visiones totalmente diferentes. Y la posición minoritaria dentro del PP es el liberalismo, aunque luego ves a algunos en televisión que creen lo contrario y que dicen lo contrario, ¿no? Esto siempre me ha llamado mucho la atención, por eso se lo quería preguntar a Ignacio Urquizu. Bueno, seguimos aquí. De nuevo, una mañana más habéis conseguido que el hashtag además inmediatamente se coloque como primer trending topic, la cafetera Europa Indiferente. La cafetera Europa Indiferente. Y veo que están llegando algunos mensajes de audio también al WhatsApp del programa que no le he dicho. Es el 627-002-002. 627-002-002. El WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. La foto del niño sirio ahogado colma las portadas. Si en vez de un niño sirio hubiera sido un crédito griego, la Unión Europea hubiera hecho todo lo posible para que su vida no terminara en fracaso. Enrique Quesada, que introduce un asunto, dices Enrique, me parece muy interesante, pero introduces un asunto sobre el que quería que hoy nos detuviésemos. Os decía que hoy es día 3 de septiembre del año 2015, momento en el que vamos a aprovechar para abrir esta página del cuaderno de bitácora, porque en las portadas de medio mundo, no solamente en las de España, nos hemos encontrado con esa fotografía dramática al que te referías, que ha suscitado un enorme debate. Sabéis que es la foto de un guardacostas turco que está sacando del agua en los brazos, en una playa, a un niño de 3 años fallecido. Dice la prensa que era un niño sirio que buscaba refugio en Europa. Ayer fallecieron 12 personas de origen sirio en esas mismas aguas. Y inmediatamente ha surgido un debate sobre la idoneidad o no de publicar esta fotografía, esta imagen, ¿no? Sobre el impacto que tiene en la gente, sobre un debate que, por otro lado, se reproduce con bastante frecuencia, ¿no? Y hay quien cree que esta imagen es una victimización demagógica y están en contra de que se publique porque creen que eso lo que hace es que la gente exija al gobierno que acoja a más personas y además esto es una fórmula demagógica de hacerlo, de retratarlo, tal. Luego hay otras personas que están en contra pero por razones diferentes, por razones de dignidad, por la protección del menor, porque la imagen es muy dura, simbólicamente es de una dureza monumental. Y como digo, hay mucho debate en el que cada uno tenemos una opinión, ¿no? Yo voy a dar la mía. Porque es verdad que Europa es indiferente al drama. Es indiferente al drama. Los tiempos están siendo dilatados, las mareas humanas de refugiados están siendo aparcadas cuando no son expulsadas a patadas de las fronteras. Y yo creo que si esta imagen sirve para entender el drama por el que están pasando decenas de personas, cientos de personas por nuestras fronteras, que están intentando pedir ayuda, asilo, en una situación desesperada,
bienvenida sea esa fotografía. Y ni siquiera voy a entrar en el debate periodístico, porque las cosas ocurren, las retratemos nosotros o no. Y cuando alguien decía, ya, pero es que menoscaba la dignidad de los fallecidos. No, lo que menoscaba es la dignidad de los vivos. Porque nos debería dar vergüenza lo que está pasando en Europa. Se nos debería caer la cara de vergüenza hablar de cuotas como si hablásemos de las cuotas de pesca, que el gobierno esté hablando de cuotas, que las cifras sean tan miserables como hablar de 2.000 personas, acoger a 2.000 personas en un país de 50 millones de habitantes. 2.000 personas. ¿Esto dónde, en qué cabeza cabe? Así que yo soy no solamente absolutamente partidario, demasiado poco estamos publicando sobre semejante drama. Y luego toda esta diferenciación que se está haciendo sobre... No, ya, pero es que ellos huyen de la guerra, otros vienen por situaciones económicas y son diferentes los refugiados de los inmigrantes. Son personas. Son personas. Estamos viviendo, somos la clase privilegiada de la Edad Media. Estamos celebrando a golpe de banquete todos los días mientras hay medio planeta muriéndose de hambre. ¿Y de verdad creemos que esta situación es digna? ¿Podemos seguir mirando para otro lado? Me hace gracia porque... hay un libro fabuloso que se llama El Tercer Reich, que explica un poco lo ocurrido durante la Alemania nazi. Y explican por qué la sociedad alemana, que era una sociedad culta, de gente formada, de pronto consiguieron mirar hacia otro lado mientras los campos de concentración en apenas 5 kilómetros estaban produciendo la barbarie que estaban produciendo, ¿no? Y entonces la explicación que dan en ese libro, que es de un autor que se llama Michael Burleigh, dice, lo que pasa es que a la sociedad alemana le fueron cambiando las piezas poco a poco. No es que de la noche a la mañana se convirtiesen de pronto en impulsores del nazismo convencidos, ¿no? Es que el cambio se fue haciendo sutilmente, ¿no? Durante años. Dice, esto es como cuando alguien va en un tren y de pronto todos los días pasa por un puente que identifica. Y un día cambian una tuerca. El tren pasa al día siguiente y tú no lo percibes. Otro día cambian una pieza, después un travesaño. Y de pronto un día, sin que tú sepas cómo, cuando te quieres dar cuenta, el puente es completamente nuevo, ¿no? Y ese cambio se produjo en la Alemania nazi e hizo que familias que eran decentes, que bajaban a comprar el pan con sus nietos, gente que quería a sus familiares, pudiera mirar para otro lado sin pestañear cuando 5 kilómetros más allá estaban produciendo una de las mayores barbaries de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues este es el drama. ¿Cómo somos capaces de seguir bajando por el pan? ¿Cómo somos capaces de seguir mirando para otro lado con lo que está sucediendo en esta Europa indiferente? No solamente con los refugiados, que es dramático, que vienen huyendo de una situación dramática, sino lo que está ocurriendo con la inmigración en general. Es que solo hay una forma de superar este escenario, y es que todos tenemos que vivir un poco peor para que otros puedan vivir un poco mejor, y eso nos va a condicionar a todos, y eso nos va a afectar a todos. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Sal allí y explícales a los demás dónde nos juntamos. Fernando, los hijos no son más que excusas. Yo me acabo de mudar a Alemania con una niña de 3 años y un bebé de 1 mes. Ahí queda. Bueno, esto es lo que pasa cuando lanzo los mensajes, como no los preescucho. Claro, se está refiriendo a una reflexión que hice ayer, que dije, es que hoy además todavía no hemos saludado a nuestros expatriados, aquellos que están viviendo fuera, para quienes este programa es un hilo de Ariadna y que nos conectan también con la realidad del mundo, ¿no? Nuestros compatriotas que se marcharon fuera. También hay mucha gente que simplemente ha nacido y vive en otros países y que nos escucha y a los que acogemos con enorme cariño y que nos acogen con enorme cariño por las mañanas, o por las tardes, o por las noches. Pero ayer hice una reflexión, dije, los que todavía tenéis la oportunidad, los que sois jóvenes, marchaos. Y no solamente porque España sea un país pequeñito, gris, a veces un poquito casposo, sino porque es una oportunidad, y confesé que yo tengo ahí una pequeña frustración de no haber vivido una etapa larga fuera, ¿no? Y decía, pero claro, ya con un crío,
con mi hijo, ya con la vida establecida. Digo, ¿cómo me voy a marchar? Y entonces ahora contestaban con este mensaje, porque eso sí, tenéis el teléfono abierto, tenéis ahí el WhatsApp para esto, para enviar vuestros mensajes. 627-002-002. La cafetera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Un saludo desde aquí, desde esta tierra ahora mismo tan liadísima como es Cataluña, en concreto desde un pueblecito de Barcelona. Pues nada, que ando de vacaciones, disfrutando de mi hija que está fuera, muy lejitos, en Chile, y ha venido en estos días. Y no me he resistido yo, que no quería, no me he resistido a entrar a escucharos. Y lo dicho, me he quedado sin palabras, es más, es que no sé ni qué decir ya con el tema del Tribunal Constitucional. La verdad que cuando he visto la foto de ese niño sirio en la playa, lo del Tribunal Constitucional casi que parece que es una tontería, que no lo es, evidentemente. El Tribunal Constitucional, qué ironías, ¿no? Porque, fijaos, ayer se presentó un dato de desempleo muy malo, es verdad que es muy recurrente también en época de verano, en el mes de agosto, pero un mal dato del empleo. Y alguien me decía ayer en Twitter, decía, ya, Fernando, pero qué casualidad que el día que va a aparecer el dato del empleo se plantan con un debate sobre el Constitucional, dice, una tormentilla de estas de verano, que ha copado las portadas de los periódicos y ha tapado completamente el debate sobre el paro. Y es completamente cierto. Si este gobierno se ha especializado en algo, ha sido en la contraprogramación informativa. Es una cosa llamativa. Cuando debatíamos el otro día precisamente sobre la investigación a Convergencia, sobre, ¿sabéis?, la intervención policial en la sede de la Fundación, y decía, qué casualidad que hoy se iba a celebrar el evento más importante de Convergencia, que iba a reunir a 50.000 personas en Cataluña, y mañana las portadas no van a hablar de eso. Mañana las portadas de lo que van a hablar es de la operación policial. Y me decían, pero es que tú eres un conspiranoico porque crees que se contraprograma. Digo, no, es que sé que se contraprograma, porque lo conozco, porque sé que se ha hecho en otras ocasiones, porque sé cuándo se hace, porque no resulta nada, en fin, no es tampoco... Así que, pero bueno, vamos a ver cuáles son las portadas de los periódicos, que tenemos muchas portadas que comentar, y sobre todo lo del 3%. Ayer compareció Artur Mas. Sabéis que Artur Mas compareció ayer en el Parlamento catalán, ¿no? Y lo hizo en teoría para hablar de la fecha del 27S, pero como ahora la actualidad ha quedado completamente ocupada por la investigación del 3%, esa comisión que presuntamente cobraba Convergencia de las obras públicas que adjudicaba y que se iban al partido para financiar el partido, bueno, pues ayer tuvo que centrar prácticamente su intervención en este asunto y achacó toda la investigación a una conspiración. Es así como titula hoy precisamente el periódico El País en su portada, y es verdad, puso en duda, dijo, yo ya no creo en las casualidades, yo ya no creo que estas cosas puedan ser casualidad. Sinceramente, yo tampoco. A aquestes alçades de la pel·lícula, jo en aquest tipus de casualitats ja no hi crec.
Dijo, a estas alturas de la película, dijo, porque en cada convocatoria electoral nos hemos encontrado con alguna información, él dijo que luego no han conducido a nada, no siempre se han quedado en nada, en alguna ocasión sí, pero es verdad, por ejemplo, acordaos de lo del alcalde Trías, que se le atribuyó una cuenta en Suiza, tuvo que salir, lo desmintió con un lío monumental y luego ni había cuenta en Suiza ni había nada. Y entonces Artur Mas utiliza esto para poner en duda toda la investigación y sobre todo la forma, la oportunidad en la que de pronto ha irrumpido todo esto en la actualidad política, ¿no? A muy pocos días, a pocas escasas 3 semanas de las elecciones autonòmiques, no? L'altra consideració que els volia fer és que aquesta actuació està promoguda per la Fiscalia i per la Guàrdia Civil, que són poders que jeràrquicament depenen de les estructures del govern central i que alguns dels ministeris dels quals depenen, concretament el Ministeri de l'Interior, segons el nostre judici, no és pas un ministeri que en els últims temps es dediqui per tenir una actuació precisament exemplar. Yo creo que se entendía perfectamente, dice Artur Mas, que todo menos las casualidades, que la Fiscalía emprende esta investigación y la policía por razones muy concretas y teledirigidas, ¿no? Esto lo lleva a su portada, el periódico ABC también, dice, Mas, Artur Mas, solo ve juego sucio, y hace una composición, unas manos con unas cartas, la portada, una de las cartas pone 27S y en el otro el 3%. Y dice, convierte su comparecencia parlamentaria en un mitin victimista, dice el periódico ABC, y culpa al Estado tanto de la investigación por el cobro de comisiones en su partido como del órdago separatista. Y añade el periódico ABC, la constructora Teico desvió 300.000 euros a Convergencia Democrática de Cataluña a través de su fundación entre el año 2007 y el año 2014. Claro, yo lo que digo es que ambas cosas pueden ser perfectamente incompatibles. Que se haya producido un enorme caso de financiación ilegal en Cataluña, muy enraizado en la vida catalana, es conocido no solamente desde hace 10 años cuando fue denunciado en el propio Parlamento por Maragall, sino que este caso, en fin, ya estaba en la... no voy a decir que era conocido porque las cosas hay que probarlas, ¿no? Pero que estaba bajo la superficie y que los asuntos de financiación en Cataluña desde luego no parecen que sean una novedad, ¿no? De financiación ilegal. Dicho lo cual, eso no hace incompatible que esté siendo utilizado en este momento por el gobierno para cercenar el debate sobre el independentismo catalán. Yo creo que a nadie se le escapa que ya es casualidad que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil y la UCO, en fin, digamos que conocemos, tienen una dirección, están dirigidos, no son autónomos, que estén operando en los días precisamente más señalados de las presentaciones de las candidaturas resulta llamativo, o por lo menos resulta una teoría verosímil. Dice Javier Crae, dice, hombre, está claro que no hay casualidades, ese 3% pudo salir hace meses, esperaron a la campaña y es que creo que además que el Estado va a poner en marcha todas las herramientas que tiene a su disposición, ¿no? Y lo va a hacer sin ningún... Dice José Manuel Martínez, dice, otro ejemplo de contraprogramación política, la agenda de la jueza Alaya con el tema de los héroes de Andalucía. Cada vez que hay unas elecciones, pumba, nos encontramos con algún auto. Y tiene toda la razón. Rodri dice en Twitter, con ese hashtag La Cafetera Europa Indiferente, dice, el Partido Popular y sus bombas de humo para tapar la actualidad. Dice, pronto saldrá la palabra Gibraltar de nuevo una vez más en las portadas. Bueno, esto fue contestado ayer por Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, que dijo Artur Mas lo que acostumbra es a esconder sus problemas en la bandera independentista. Señor Artur Mas ya nos tiene acostumbrados que los problemas de su gobierno, de su partido, siempre son responsabilidad de otro. No sé si encontraremos alguna vez de algo que el señor presidente de la Generalitat se haga directamente responsable. No conozco caso. Bueno, y al hilo de todo esto sabéis que surgió un debate también, no sabemos si otra bomba de humo, otra
tormenta de verano, el Partido Popular propuso una reforma del Tribunal Constitucional para poder sancionar, para que pueda sancionar si no se cumplen sus... Y entonces esta reforma constitucional ha suscitado un gran debate también. Dice el periódico El País: Frente común para impedir la reforma constitucional. La oposición recurre contra el trámite de la propuesta del Gobierno. La oposición en bloque, liderada por el PSOE, con las únicas excepciones de Amaiur, Esquerra Republicana y UPN, firmó ayer un recurso de consideración en el Congreso de los Diputados para frenar la tramitación exprés de la reforma de la Ley Orgánica Constitucional que presentó el Partido Popular. Bueno, pues a esto se refirió ayer Fernández Díaz, el ministro del Interior, que criticó la posición de Ciudadanos. Dijo: pero si Ciudadanos lo que quiere es cerrar el Constitucional, no me sorprende, dijo Fernández Díaz. A estas alturas de la vida a mí me sorprenden pocas cosas. Lo que hace referencia a la formación política de Ciudadanos no me sorprende nada, porque su propuesta es suprimir el Tribunal Constitucional. Por tanto, no me sorprende que estén en contra de reformar la ley orgánica que regula una institución que ellos quieren suprimir. Creo que lo coherente hubiera sido no haber dicho nada, ¿no? Porque si quieren suprimir el Tribunal Constitucional... A ver, un momentito. Vamos a parar la música. Fernández Díaz. Le voy a recordar una cosa. Claro. Esperanza Aguirre y el Partido Popular también proponían suprimir el Constitucional. También. Lo recordamos ayer. Me parece que ha llegado el momento de que nos planteemos muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional. Pues eso. Así que... Voy a recordar todos los días si hace falta, porque otra cosa no, pero lo que detesto es la hipocresía. El Partido Popular ha estado utilizando el Tribunal Constitucional como le ha venido en gana. Sistemáticamente. Así que ahora que vengan con estas... Bueno, Fernández Díaz siguió diciendo también, criticó la posición del Partido Socialista. La de Ciudadanos le parecía mal, pero la del Partido Socialista peor. Pues en fin, pues ¿para qué van a criticar la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Tribunal Constitucional? El Partido Socialista, honradamente, yo hubiera deseado, sinceramente, pues una posición más colaboradora. También se pronunció Xavier García Albiol, que de pronto ha cobrado un protagonismo extraordinario en esta campaña desde que presentó él mismo la reforma constitucional, a pesar de que es una reforma parlamentaria promovida por el Grupo Parlamentario Popular, al que él no pertenece. Es un político al que no hemos elegido los ciudadanos para estar en el Parlamento, pero casualmente, como ya escuchamos ayer, como pasaba por allí, la presentó, y entonces este candidato desconocido, bastante desconocido pese a sus salidas de tono, de pronto ha cobrado un protagonismo enorme. Así que se le pregunta por todos los asuntos, entre otros por este. Y ayer volvió a defender esta reforma del Constitucional. Crear mecanismos para que se cumpla la ley a mí no me parece que sea una cuestión de los años 30, más bien al contrario, creo que es una muestra de madurez democrática y es lo que ocurre en todos los países civilizados. Por contra, sí que pienso que aquellos dirigentes que consideran que en función de su estatus, de su situación o de su forma de pensar se pueden saltar o no las leyes según le parezcan, esto sí que es propio de dictadores bananeros que hay por allí, por algunos países, ¿no? Ay, los países bananeros. En fin. Y entonces, como digo, pues eso, con una... Que por cierto, ayer me di cuenta que me tiene bloqueado en Twitter. Que lo puse y hubo cierto alboroto con este asunto. Yo creo no haberme referido con mucha frecuencia, sí cuando a sus salidas de tono sobre la inmigración, que me parecen lamentables, pero esto de que un político bloquee a un periodista da que pensar. A mí me produce... Bueno, en fin, yo creo que ilustra bastante bien cuál es la esta, porque una cosa es que yo esté bloqueando a los que me están zurrando todo el día, pero yo no tengo por qué convencer a nadie, quiero decir, yo tengo mi espacio en Twitter es mi casa y yo acepto a quien quiero, pero un político debería expresarse, explicarse, ¿sí? Y esto de la censura y el veto previo, pero bueno, ahí está. Tampoco me cuesta mucho leer los tweets, esto de bloquearme es un poco estupidez, pero en fin. Bueno, el caso es que ayer os había dicho que íbamos a hacer, en el resumen de los periódicos que hacemos, os decía, yo suelo leer la portada de La Razón, porque creo que ilustra una parte de esta sociedad, retrata un poquito cómo están, sobre todo algunos poderes oligárquicos, pero sobre todo también nos sirve un poquito para observarlo desde una perspectiva diferente la realidad, porque como vive el señor Maruenda en una realidad paralela, tampoco nos vamos a engañar. Pero os decía, si tuviéramos que leer los periódicos por su difusión,
La Razón ocuparía, yo qué sé, el 10º lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, efectivamente, el 10º lugar, en términos de difusión y de lectores. No podemos hacer este ejercicio todos los días, porque os digo que si tuviéramos que leerlos por difusión, leeríamos El País 20 minutos, pero como lleva una información normalmente menos política y además el acceso no es muy sencillo, encontrar la portada a esas horas no es muy sencillo, pues normalmente no lo hacemos, ¿no? Pero básicamente porque el tipo de información que hace es otra naturaleza informativa. El periódico El Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, que hoy dice La Voz de Galicia, muere en el hospital de Vigo una enferma que dio positivo en Aspergillus. Este es un asunto sobre el que me alertaba ayer Ancho X en Twitter. Me decía, oye Fernando, te quiero pedir un favor, a ver si puedes anunciar mañana que hay una muy importante manifestación en Vigo a las 8 de la tarde por la situación indignante del nuevo hospital que se cae a trozos, de falso techo y, bueno, entre otras cosas ha habido denuncias de si se ha producido el contagio. Dice, el nuevo hospital acaba de morir la primera paciente por un virus que se gestó en este hospital, ¿no? Padecía una dolencia hepática grave, dio positivo en Aspergillus en los cultivos que se le practicaron en el momento del ingreso de la UCI y ahora la oposición lo que está pidiendo allí en Vigo es que se cierre ese ala porque creen que la infección se ha podido producir dentro del propio hospital, ¿no? Pero en todo caso, hoy hay una manifestación muy importante, nos dice Ancho X, nos pide que lo recordemos a las 8 de la tarde por esta situación, dice, indignante del nuevo hospital que se cae a trozos, incluso el falso techo. Y esta es la portada de La Voz de Galicia, que como os digo, en términos de difusión estaría muy por delante de la difusión del periódico La Razón. Es verdad que a veces, como habla de noticias más locales, pues por eso tampoco lo traemos aquí, que intento acercaros noticias un poco más amplias, más generales, pero bueno, este ejercicio lo podemos hacer de vez en cuando. El periódico de Cataluña, siguiente en difusión. Mas alega que Teico pagó a otros partidos, dice, comparecencia tras el registro de CatDem. Dice que Teico pagó a otros partidos. El presidente se escuda en que los donativos a Convergencia Democrática no eran del 3% y denuncia un montaje de Interior. La oposición exige responsabilidades y censura la connivencia con la corrupción. De fotografía de portada, también la imagen de ese guardacostas turco y el niño muerto en la orilla, símbolo del drama de los refugiados, dice, horroriza a Europa y titula ¿Hasta cuándo? Leeríamos después El Correo, La Nueva España, El Faro de Vigo y también el periódico La Razón. El periódico La Razón, más tapa el 3% con un ataque al Estado, atribuye a una conspiración el registro en Convergencia Democrática de Cataluña y hace una lista de 20 preguntas sin respuestas. Y ahí, pues, 20 preguntas relacionadas con este caso, pues como cuánto dinero ha recibido Convergencia Democrática de Cataluña de Teico a lo largo de los años, bla, 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 en fin, todo este asunto. Y en una columna también la imagen de un niño ahogado revuelve la conciencia de Europa. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Estaba intentando que se escuchase el WhatsApp, un mensaje de Menudo Tiarro, pero lo estaba escuchando por la preescucha y no salía en antena. Pero básicamente estaba zurrándome, estaba dándome. Oiga usted, si quiere ir fuera de España, hágalo en vacaciones. ¿Está claro? No estamos sobrados de referentes morales. Quietecito en Españistán. Ah, vale. Ahora lo he entendido. 627-002-002, ya sabéis, el WhatsApp para dejar los mensajes de nuestro número de teléfono. Y luego hay algunos mensajes que me llegan, de verdad os lo agradezco muchísimo, mensajes más personales que llegan al buzón o llegan por correo electrónico. Ayer me escribía una carta, decía, hola Fernando, solo quería transmitirte la alegría por la vuelta de la cafetera, dice, porque os escucho prácticamente desde el principio, dice, por pura casualidad.
Y durante estos años me habéis acompañado en momentos muy duros, muy difíciles, en los alegres, en los conmovedores. Dice, además me diagnosticaron depresión y simplemente quería agradeceros que logréis con la resistencia una de las cosas que nos ayudan tanto, que es no sentirnos solos. Y aunque pasen cosas malas, no estamos solos. Y me parece capital, porque es verdad que uno de los objetos de este programa era recordar algo tan básico en una sociedad en la que es tan fácil sentirse solo, aunque uno esté acompañado, aunque uno viva rodeado en una ciudad de gente, y es tan sencillo sentirse solos. Así que un abrazo muy fuerte y, por supuesto, lo sabéis, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Me dice María, me decía ayer, dice, pero oye, ¿por qué dices lo de no estás sola? No sé si me gusta o no me gusta. Digo, no, hombre, que es una declaración. Digo, oye, que todavía no me han enviado al buzón de correos ninguna foto Procaz. Digo, entonces ha sido todo. Digo, pero si es un comentario de lo más ingenuo, de lo más sencillo. Dice, claro, no, pero te diriges a ellas y sí, con la cosa del feminismo. Digo, no, que sí que lo creo. Pero sí, amigas. Eso lo decía un día, digo, yo voy a hacer un programa para competir con el fútbol. Nos vamos a reunir, vosotras y yo, a hablar de las cosas mientras ellos, porque claro, yo, en casa, sabéis que María es periodista deportiva. Y entonces cada vez que hay un partido de fútbol, a mí me recluyen, me envían para que no moleste. Entonces si vienen mis amigos, pues se sientan allí, María, empiezan a abrirse cervezas y tal, y entonces el único que no ve el fútbol y que no le interesa nada soy yo, con el resto de las mujeres de mis amigos, que tampoco les interesa mucho el fútbol. Esto está cambiando mucho en la sociedad española también, pero todavía sigue pasando. Y entonces digo, un día voy a hacer hoy un programa para contraprogramar. Mujeres de los futboleros, nos juntamos. Aparte, me acabo de buscar un problema doméstico seguro, pero... Bueno, así nos vamos a marchar. Ya sabéis que nos juntamos aquí cada mañana más. Estas son las portadas de los periódicos, lo que da la actualidad. Tenemos también los digitales. Lo voy a... porque además, como ayer decían, oye, ¿qué pasa con los anunciantes? Tal. Mire, os digo una noticia que lleva hoy Infolibre.es. El Corte Inglés no ha pagado nada por el impuesto de sociedades al menos desde el año 2011. Monumental follón que desvela hoy Infolibre. El Corte Inglés, porque ayer alguien decía, es que luego nadie se atreve a meterse con el Corte Inglés. Sí que pasa, no creáis que no pasa. Lo cuenta hoy Infolibre. Y el diario.es en su portada dice, Europa no reacciona a la crisis humanitaria en sus fronteras. Bueno, nos vamos a marchar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Mañana volvemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, oh, oh.
shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh,